Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias por preferirnos. Bienvenidos a esta emisión del Mediodía de Noticias Caracol. Y arrancó prácticamente la carrera por el Congreso de la República. Hoy el expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció muy temprano que hará parte de la lista al Senado de su partido Centro Democrático, aunque no dejó claro en qué lugar de la lista estará. Por su parte, el Polo Democrático también reveló su lista y se espera que en las próximas horas Cambio Radical haga lo mismo. ¿Qué significan estos anuncios? ¿Cómo se están organizando los partidos políticos? Comenzamos hoy nuestra cobertura especial de Colombia Decide 2014. Desde hoy, el análisis, el debate, las reacciones y la información que usted necesita saber para participar en este proceso democrático lo puede encontrar en todas nuestras plataformas multimedias de Noticias Caracol. Colombia Decide 2014. 1:32 de la tarde, ¿qué tal? Soy Vanessa de la Torre, los saludo desde Cali y estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Estamos en Río Negro, Antioquia, también en Medellín y por supuesto en Bogotá, pero vamos a comenzar con Río Negro. Juan Pablo López está allá y nos cuenta qué dijo Juan, el expresidente Álvaro Uribe. Buenas tardes. Vanessa, buenas tardes. El expresidente Uribe aquí muy temprano en el municipio de Río Negro lanzó oficialmente su candidatura y la de su partido, el Centro Democrático, a las próximas elecciones del año próximo para el Senado y Cámara. Pues son 5 puntos trascendentales en los que basa su propuesta política y que se asemejan también a su gobierno anterior a la presidencia. Seguridad democrática, confianza inversionista, cohesión social, diálogo popular y austeridad. Muy temprano, desde su finca en Río Negro, Antioquia, el expresidente Álvaro Uribe anunció su decisión de lanzarse como candidato al Senado de la República. Algunos puntos para la discusión programática, al anunciar la presencia como candidato en la lista del Centro Democrático para el Senado. El primero de los puntos, según Uribe, es recuperar el rumbo. Queremos ayudar a enfrentar el deterioro de la seguridad, la creciente incertidumbre de la inversión, el estancamiento de la política social burocratizada, el derroche de los recursos oficiales y el abandono del diálogo popular sustituido por el riesgo de entrega del país al terrorismo y al castrochavismo. Su preocupación central, la seguridad democrática. La seguridad con valores democráticos es la garantía única de la paz estable. Los colombianos conocen nuestras preocupaciones sobre la desmotivación de las Fuerzas Armadas, el deterioro de la seguridad, la oferta de impunidad, elegibilidad y negociación de la agenda nacional con el terrorismo. Confianza inversionista. Una alta tasa de inversión doméstica e internacional, de pequeña, mediana y gran empresa. Es presupuesto necesario para que el país tenga un crecimiento sostenido por encima del 6%, que a la vez garantice los recursos para superar definitivamente la pobreza y construir equidad distributiva. El exmandatario aseguró que si bien su gobierno tuvo aciertos, faltaron cosas y hubo equivocaciones. Invitó a los candidatos del Centro Democrático a recuperar el rumbo de la confianza. El expresidente reveló que la lista al Senado será cerrada y se está en consultas, o más bien definiendo si la lista a la Cámara será de la misma forma. Los cálculos que hace el Partido del Centro Democrático es que podrían tener 30 cupos en la Cámara Alta. Entre el miércoles y el viernes se van a saber la lista, cuáles serían los candidatos y los nombres que conformarían estas dos listas de Senado y Cámara por el Centro Democrático, que a partir de ahora empezará a recoger firmas ante el Comité Electoral. Información desde Río Negro, en Antioquia, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan Pablo. La pregunta que muchos se hacen es si el expresidente Uribe pierde su inmunidad diplomática al hacerse senador de la República. En Noticias Caracol, las noticias tienen contexto. Vamos en vivo con Rubén Darío Bayona para precisamente saber cuál es la respuesta a esta pregunta. Rubén, ¿qué dicen los expertos? Buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Pues permítame contarle que este anuncio del expresidente Álvaro Uribe de aspirar al Senado de la República ha generado todo tipo de dudas. Una de ellas, esa que usted me está planteando, si pierde o no su inmunidad. Pues según los expertos, no pierde la inmunidad diplomática independientemente del cargo que esté ocupando. Este es el informe que preparó nuestra compañera Marcela Ulloa. Dos
protecciones judiciales amparan al expresidente Álvaro Uribe, la inmunidad diplomática y el fuero presidencial. La inmunidad diplomática lo protege para que no sea procesado en otros países por ningún delito. Y el fuero presidencial que le da la facultad a la Comisión de Acusación de la Cámara para investigarlo por las acciones u omisiones en el desempeño de su cargo como presidente. Tiene un fuero, que es el juzgamiento por parte de la Comisión de Acusaciones y del Senado, que le harían a un presidente por haber incurrido en un delito. La decisión del exmandatario de volver al Congreso automáticamente le significará que su juez natural sea la Corte Suprema de Justicia, pero solo para asuntos relacionados con el Congreso. Si el delito es común, el Congreso debe darle el informe y proseguir el trámite ante la Corte Suprema de Justicia. Las otras investigaciones que se adelantan en su condición de expresidente seguirán en la Comisión de Acusación. Él lo que tiene es un fuero consistente en que la Comisión de Acusaciones debe investigar los hechos por los cuales ha sido denunciado el doctor Álvaro Uribe Vélez cuando fue presidente de la República. La inmunidad diplomática de la que goza no se perderá, pero el exmandatario no tiene inmunidad presidencial. El Tratado de Roma que firmó Colombia dice que no hay inmunidad para nadie, ni siquiera para jefe de Estado, así que eso no hay. Pero para un jefe de Estado tiene que ser responsable, tiene que ser justamente personalmente responsable de crímenes masivos. De esa manera, los tribunales internacionales podrán abrir una investigación por algún delito siempre y cuando se compruebe que en la justicia colombiana hubo impunidad. Hace algunos minutos el precandidato por el Movimiento Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, le confirmó a Noticias Caracol que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sí encabezará la lista al Senado de la República. El anuncio de hoy es en esa dirección, para encabezar una lista por el Centro Democrático. Ya tenemos el capitán de la otra selección Colombia. Ahora lo que hay que armar es la titular. Esperamos esta semana poder tener toda la lista de titulares y complementarla. Pero ¿cuál es el procedimiento que debe seguir ahora el expresidente Álvaro Uribe y quienes aspiren al Congreso por el Movimiento Centro Democrático? Aquí les contamos. Para que el expresidente Uribe e integrantes del Centro Democrático aspiren al Congreso deberán conformar un comité integrado por 3 miembros y presentarlo ante la registraduría con las respectivas listas al Congreso antes del 9 de noviembre. Es importante aclarar que los ciudadanos firman no es por el comité sino por los candidatos, y con ese requisito ya antes del 9 de diciembre, que es el día de cierre de la inscripción, presentan la póliza que exige el Consejo Nacional Electoral como seriedad de las candidaturas de las listas y las firmas para que procedan a inscribir. ¿Pero cuántas firmas se requieren para avalar las listas al Senado y a la Cámara? Para Senado de la República deben recoger como mínimo 50.000 firmas buenas, y para Cámara de Representantes, dependiendo de cada circunscripción. Aún se desconocen los nombres de las personas que integrarán las listas al Congreso junto con el exmandatario Álvaro Uribe. Sin embargo, el precandidato Óscar Iván Zuluaga señaló que se trata de candidatos de mucho peso político y que se darán a conocer esta semana. Van a ser personas representativas en las regiones, con renovación política, con identidad con esta propuesta. Asimismo, el precandidato señaló que el expresidente Uribe encabezará la lista al Senado por el Movimiento Centro Democrático. Pues esta decisión del expresidente Álvaro Uribe ya generó obviamente todo tipo de reacciones políticas. Mientras unos critican esta decisión, otros dicen que el debate en el Congreso será mucho más interesante con la presencia del exmandatario. A nosotros los liberales no nos incomoda para absolutamente nada, le damos la bienvenida al Centro Democrático en esta competencia democrática y nos veremos en la plaza pública. El Partido Liberal va a ser la primera fuerza política en el mes de marzo, vamos a elegir a 25 senadores, 45 representantes en la Cámara. En este caso, el presidente Uribe, yo creo que la votación de lista cerrada más grande en la historia fueron tan solo 3 curules, él podría inclusive aumentar a 8 curules y por lo menos unos 5 representantes en la Cámara. Queremos discutir con él el sistema de salud de Colombia, porque definitivamente la ley 100, de la cual él fue ponente en el año 1994, cuando fuera senador de la República, produjo estos monstruos de las EPS. La verdad, ¿será cierto lo que él afirma o serán especulaciones? Déjenme recordarles un dato, son 50.000 firmas las que deben ser válidas para que los aspirantes por el Movimiento Centro Democrático puedan llegar al Congreso de la República. Desde el centro de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.
Rubén Darío, gracias. Álvaro Uribe Vélez es hoy por hoy uno de los grandes electores del país. El pueblo lo ha elegido 5 veces para diferentes cargos públicos. Esta es su historia en las urnas. Álvaro Uribe Vélez ha tenido 5 cargos de elección popular. En 1984 fue electo concejal de Medellín, cargo que ocupó hasta 1986. Fue senador de la República entre los años 1986 y 1994. También fue gobernador de Antioquia entre los años 1995 y 1997. En 2002 fue electo presidente de la República en primera vuelta con el 53% del total de los votos. Y para su segundo periodo presidencial 2006-2010, Uribe alcanzó el 62,35% del total de la votación, es decir, 7.397.835 votos. Fue el mandatario con mayor número de votos obtenido en la historia electoral del país. ¿Qué opina de que Álvaro Uribe se haya lanzado como candidato al Congreso de la República? Participe con numeral Uribe Candidato.